Vino Amadonai Eloheinu aleno mahasella de no conena aleno mahasella de no conenejo. El mes de Shevat, donde el signo zodiacal es Acuario, que es el, el balde, el cubo con el agua, que representa la inmersión en las aguas de la Torah oral. Por eso se celebra Tu Bishvat, el árbol de la vida, que es la Torah Etz Hayimi, la baja Zikimba, Betomgea, el árbol de la vida. Ahora, porque el origen es la revisión que hizo Moshe al pueblo judío, las explicaciones, la repetición de la ley, la explicación oral de cada mitzvah recibida y de todos los sucesos que aprendemos de ellos, comportamiento, las mitzvot, la anécdota, las moralejas, etcétera, que no están escritas, sino se transmiten de generación en generación. Hoy en día, plasmadas en la Mishnah, en el Talmud, en el Zohar, en Midrash, etcétera. Ahora, la letra de este mes es la letra Tzad. ¿Cuál es la letra Tzadik? La letra Tzadik, la letra de Tzadik, de Tzadik. ¿Ok? Simbolista Tzadik, Tzade, lo justo, lo justo. Y el aspecto de este mes es la comida, porque del árbol viene la comida, los frutos. Y del árbol fue que pecaron con la comida, lo que no deberían comer, y vinieron todos los problemas al mundo. Pasamos de ser inmortales a mortales. La comida, el exceso de comida, viene ahí las enfermedades, etcétera, etcétera, el exceso de azúcar, colesterol, triglicéridos, ta. Cuando la persona come de más de lo que necesita, etcétera. El justo, el sadí, come para satisfacer su cuerpo, para poder servir mejor a Dios, ¿verdad? Mientras que el estómago del malvado siempre se siente vacío. Sale de un restaurante, sabemos si es kasher o no kasher, ya está pidiendo una pizza por teléfono y entra a comerse otro postre, otro café, etcétera. Está pensando en eso. Eso lo dice el rey Salomón en Mishlei, Proverbio capítulo 3. Dice, dijimos que el signo zodiacal es el acuario, que es el cántaro, el balde, el cubo de agua, que es el símbolo del pueblo judío. Aun cuando Israel está por encima de las constelaciones por su estudio de Torah, por sus tefilot, por sus rezos y por sus mitzvot, por sus acciones, lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer está por encima, pues puede conseguir todo Israel más de lo que está determinado por el destino. Y a pesar de todas las determinaciones y predicciones de los astros. ¿A qué se parece Israel? Dios, vamos a tratar de, Dios puso 12 constelaciones. Una,
Ok, 11 constelaciones. Esas 12 constelaciones determinan las fuerzas del mundo. Por eso hay 12 signos zodiacales. Estamos hablando que el signo de este mes es Acuario, el agua, la Torah. El signo zodiacal del mes de Nisan, que es el primero, de Nisan, que el primero pesa, es el carnero, ¿cómo se llama? Aries. ¿Por qué? ¿Por qué? Carnero pascual, todo viene del judaísmo. Y el signo zodiacal de, por ejemplo, el mes de Tishrei, que son de las fiestas solemnes, Rosh Hashanah, Kippur, etcétera, es la balanza porque es juicio, ¿ok? Que es Libra. Entonces nosotros, el pueblo de Israel está por encima de cualquier constelación, que es el número 13. Es como si esto fuera el reloj. Vamos a suponer que esto es un reloj de pulsera, de pared. Hay siempre las 5 constelaciones determinan el tiempo, el espacio, lo que la persona está mirando y según eso se mueve. Entonces vamos a suponer que sea un reloj. Bueno, el pueblo dice es el número 13, que es la carcasa del reloj, donde está la maquinaria que puede mover esto, donde está protegido todo esto, es el 13, que circunda todo eso. Pues estamos por encima de cualquier suerte, siempre y cuando, como fue la bendición de eh, Isaac allá a Esav, va a poder con tu hermano siempre y cuando tu hermano no cumpla Hasbe Shalom. Dios no lo permite. Este mes es la corrección del comer, comer, para acercarse hacia la santidad. Comer, dieta lo que necesita, no dieta dejar de comer, comer, acostumbrarse a comer lo que se necesita. Y el cántaro de agua, en hebreo se dice tli, es el símbolo de Israel, dijimos al principio, pues su propósito es verter agua y es el símbolo de la Torah, también dijimos, como está escrito en Yeshaya, Isaías, todo el que esté sediento que vengas a las aguas. Porque el que necesita se llama en hebreo tal. Una persona necesitada se llama que es, ¿cómo se llama? Una persona que no tiene muchos recursos, se llama tal. Puede haber una persona con pocos recursos espirituales, pues una persona con pocos recursos espirituales. Es como se dice, bueno, ustedes van a Israel hoy en día, dice, con bajas calorías, dal calorio. Se dice, bajas calorías, dal, ¿ok? Pero Dli, que tiene el agua, le ponemos la letra Yod. Al agregarle la letra Yod, el nombre de Dios, el principio del nombre de Dios, donde esto representa Keter del árbol, vivimos de la vida que estaba en el mes del árbol, y que representa la sabiduría. O sea, me va a dar que el pobre, tanto material o espiritual, ya no sea pobre, ya no sea en bajo nivel, sino suba su nivel a lo más. Eso ya no dependa, como dijimos, de la astrología. Ahora, las cualidades del mes, dijimos que es la Torah oral, la explicación, la estudio de la Torah. Cuando se dice estudia Torah, por supuesto que debe saber la Torah escrita. Y la explicación le va a pertenecer la Torah ya cuando ya él sepa explicar lo escrito. Lo escrito está escrito para todo el mundo puede agarrarlo e interpretarlo.
Pero lo que me va a hacer la diferencia es el estudio de cómo interpretarlo como debe ser, tanto como Moshe lo entregó del monte Sinai. Y la función de todo judío del pueblo de Israel, ¿cuál es? Verter como hace con el dili, como hace con el balde, con el cubo, con el cántaro, la sabiduría de la Torah, que es las explicaciones de lo que está escrito. Porque está escrito, cualquier pueblo lo puede hablar. Es más, todas las demás naciones, las demás religiones lo tomaron y lo cambiaron. Nosotros tenemos la versión original y así dar de beber de esa agua de Torah que es al resto del mundo e impartir sabiduría al mundo, no para dominar el mundo, no como hacen otras religiones, o otras creencias o otros gobiernos, meter su ideología, meter su religión para dominar a los demás. No, simplemente es dar luz al mundo para que el mundo sea mejor. Esta responsabilidad fue dado al pueblo de Israel, vertedor de agua. Por eso no es casualidad. No me voy a meter en el aspecto cabalístico, pero no es casualidad, por supuesto, no es casualidad. Cuando van a buscar a Abraham, quiere buscar la descendencia. ¿Dónde va? Manda a Eliezer, su sirviente. ¿A dónde va? ¿Dónde está el pozo? Moshe, fugitivo de Egipto, buscado por el faraón. ¿Dónde va y empieza ya su unión con la zarza ardiente a ser pastor, a trabajar para que sea elegido para sacar por Israel? En el pozo, en el pozo. Moshe, hablando de Moshe, representa el signo del acuario, del Dili, por ser el dador de las fuentes de la Torá y porque es el que le dio de beber al pueblo de Israel espiritualmente hablando. Es el Moshiach, el Salvador, no el Mesías, el Moshiach. Entonces la relación entre Moshe y el mes de Shevat es porque Ahish Moshe Anaf Mehot. El Ish, una persona importante, Moshe, era a pesar de ser el más importante, era el más humilde. La palabra Ish 310 y 1, ¿verdad? 311, que es el mismo que eso. ¿Cuánto vale Shevat? Bet 9, que parece una 2 y 300, me da también 311. ¿Ok? Ahora, la constelación, hablamos de constelaciones, de estrellas, de planetas, que ejerce sobre la astrología, según la Torah, por supuesto. La influencia sobre Acuario es Saturno. En hebreo se llama Shabtai. La palabra Shabbat. ¿Cómo se dice? Que ese es el planeta que mayor influye en Shabbat. Por eso en Shabbat nosotros nos sentamos en la mesa, no salimos a la calle, hicimos el Kiddush, estudiamos Torah, nos dormimos hasta el día siguiente a rezar. La noche peligrosa, Saturno es peligroso. Y está cuidado por el Shabbat. Es la continuación del pecado de la víspera de Shabbat, del primer pecado continuo. Ahora,
Shabbat, por eso en inglés, ¿cómo se dice Shabbat? Saturday, de Saturno, también, ¿ok? Ahora, este Saturno, Shabtai, tiene influencia sobre el entendimiento, la Binah, cómo yo proceso mi inteligencia y cómo yo proceso mi conocimiento, de cómo interpreto la Torah. Si me desvío porque agarro mi camino de pensamiento alejado de la realidad de la Torah, de lo que me quiere transmitir la Torah, o voy por el camino de la Torah, sobre eso es lo que conduce a la reflexión de cada persona. Y si me equivoco, al arrepentimiento, pero de verdad, con entendimiento. Va a venir la salvación de Israel a través del estudio combinado, quiere decir constructivo. La palabra biná viene de libnot, construir. Es un estudio constructivo que me va a dar bien para mí, para mi familia, para mi sociedad, para mi comunidad, para mi país, para Israel, para el mundo. Voy a dar luz, voy a dar agua que es toda, energía. Beber de las aguas de la Torah, específicamente como dijimos, de las aguas del entendimiento, es decir, de la Torah oral, las explicaciones de la Torah escrita, porque Torah escrita cualquiera puede tener una Biblia e interpretar. La función de la constelación, esta Shabtai, Saturno, está relacionada con el término Ashbatat, de Shabbat, que quiere decir Ashbatat Homer, quitar lo material y concentrarse más en lo espiritual. La comida que hablamos, que eso es muy material, instinto más básico, animal. Todo animal busca comer. Por eso, doctor Abdalá, empezamos por los niveles de los sentidos. Primero, Boré Pería Kefer, lo más bajo. Después, sentido más excelso que la eso, por eso. Después, un sentido todavía más elevado que el comer, que el oler, es el ver. Y después, el sentido que nos diferencia de todos los animales, porque los animales pueden comer, oler y ver, pero el sentido que me diferencia es el entendimiento. Y eso es lo que estamos hablando. Ese es Shabbat. Shabbat fue hecho a la persona, el día de la influencia de Saturno, para limpiarnos, para descansar de lo material, del trajín diario y concentrarnos en asuntos elevados. Que trascendamos un poco de este mundo en unas 24 horas. Por eso, en este año hay una discusión, en este mes hay una discusión, que si viene la Mishnah, que si el primero de mes es el año nuevo de los sábados, o el 15 de mes, al final quedó el 15 de mes, porque la luna está llena, entre otras explicaciones de los sabios. Entonces, el 15 de Shevat es cuando se empieza a calentar después del invierno las raíces de los árboles en la tierra de Israel. Esa calentura empieza a que el agua se empieza a despertar los árboles del invierno que tuvieron algunos medio latentes, hay unos hasta que pierden sus hojas,
caduciforme, etcétera, tienen las hojas como el manzano, el peral, etcétera, y vienen y empiezan a absorber la mayoría de agua, empiezan a hacer otra vez las hojas, empieza a dar clorofila, empiezan a producir su alimento, a desarrollarse vegetativamente y por ende después a dar sus frutos. Es el comienzo. Cuando uno comienza lo principal, igual cuando uno se aleja de lo malo, ya está comenzando el bien. Cuando uno se despierta y se da cuenta en dónde está parado espiritualmente, ya uno va por buen camino, igual que el árbol. La combinación del nombre para el mes de Shevat, del nombre de Dios, como aparece, hay que poner la cámara, esto sobre todo el Musaf, bueno, se dice es, el nombre de Dios está primero con una Hei, después con una Yod, después con una Vav, y después con una G, que es las letras femeninas que representan la presencia divina en el mundo superior, el mundo inferior, están en los extremos, están de primera, quiere decir, lo primero es la Binah, y esta G representa la Binah, el entendimiento. Por eso lo que estábamos hablando antes, que si lo primero que está en este mes es la Binah, la combino con la Jochma, que es la sabiduría, y mi conexión arriba. Esto lo voy a conectar, esto está en orden, ¿verdad? Esto sigue siendo en orden, lo que cambia es las dos primeras letras del nombre de Dios, de Abba y Ya, y esta es la conexión para aquí abajo. Primero tengo que poner la Binah en funcionamiento. En vez de Shevat, entonces pasa a ser una época en el año en el cual quien quiera, no importa cuán lejos esté de la Torah y de la santidad y de la pureza, podemos acercarnos al árbol, empezar a preguntar, empezar a ganar un rabino, empezar a ver shiurim, empezar a tratar de acercarse a un momento alegre. Nos acercamos a la primavera, los árboles empiezan otra vez, etc. Y parte la tribu de este mes es Asher. Asher recibió la bendición de producir el olivo, las aceitunas y el aceite de oliva, que viene la palabra Shemen. La palabra Shemen, que es aceite, y Zait, que es oliva. Entonces en español dicen aceituna, de la misma raíz. Y Shemen son las letras que forman la raíz de la palabra Neshama. ¿Cómo se forma Neshama? Son las mismas letras y le agrego la G, que es la pina, el entendimiento, me forma, me completa la Neshama, que es el alma cognoscitiva, que los diferencia de los animales. Y Zai es la aceituna. La aceituna se asemeja al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, lamentablemente, para que saque su mejor aceite, salga a brillar su alma, tiene que estar presionado. Lamentablemente necesita a veces presiones externas, las presiones internas no son suficientes. Entonces, eso, ahora, cuando uno se presiona internamente a través del estudio de la Torah, de la tefilá, y se compromete en esa disciplina de cumplir mitzvot con Dios, entonces uno mismo se va autocorrigiendo y no está evitando esos problemas. Dice, tú mismo elegiste someterte a Dios, someterte al bien, ser luz para los demás, no tengo por qué molestarte. Dice que tú estás cumpliendo tu función, pero cuando no la cumples, vas a molestar, dándote recordatorios a través de influencias externas que no queremos. Ahora, en el Zohar
tiene una discrepancia con el Arizal. Hablamos sobre el Arizal ahora, el Zohar, que es antes que el Arizal, por supuesto, tiene una dice que no, que la tribu de este mes es Yosef, que es con la letra Tzadi, que claro al principio que es el Tzadi, como el Tzadi, entonces con la letra Tzadi, ¿ok? Entonces lo importante es, nos da este mes el Shabbat. El Shabbat también se deleita uno con comida y con espiritualidad, que son los dos sentidos de este mes. Tenemos comida y espiritualidad. El Shabbat tenemos 4 tefilot, 4 rezos para elevarnos espiritualmente. Y tenemos 3 comidas. Son 7, forma el número 7 de Shabbat, que es Shabtai el mismo. Entonces, en este mes, lo importante de la Teshuvah es el entendimiento de la Torah, sobre todo estudiar sobre el Shabbat y cumplir el Shabbat. Si cumplimos el Shabbat, reforzarlo, estudiar más Torah, acercarnos más, ayudar a los demás que cumplan Shabbat. Y si todavía estamos en proceso, aumentar el ritmo, porque este mes es muy eso, porque nos vamos a acercar al árbol de la vida, que es la Torah. Y el Shabbat es cuando sacamos la Torah y la mayor número de subidas en lecturas, para subir a la lectura de la Torah son 7. Y es el día en el cual podemos leer la Torah tranquilamente también e interpretar, hablar con el rabino, hablar con los compañeros, escuchar el discurso del rabino y así también aumentamos el estudio. Qué bonito el mes de Shabbat. El mes de Shabbat, dice los Mekubalim, en las iniciales de Shabbat, Shehipaser, quiere decir que nos dé, Hipaser, quiere decir que Dios nos dé noticias, besoros son las noticias, noticias buenas, somos, que Dios nos dé buenas noticias siempre este mes. ¿Por qué? Porque es un mérito del Shabbat, del estudio de la Torah, de la tefila, de la mitzvot, de cuidarse en la comida. Ya eso es un régimen positivo, un régimen de salud, un régimen de alegría, un régimen de poder gozar más y entender más. Baruch Hashem Leholam. Amén. Behamid. Kodesh Tov Umevorah.